La soledad, en su vastedad ontológica, se despliega como un horizonte ambiguo donde convergen las fuerzas contrapuestas del recogimiento y la alienación. En ese espacio, el yo se encuentra despojado de las convenciones que lo enmarcan en la cotidianeidad, y sin embargo, también expuesto a un abismo de introspección que puede derivar en una renovada comprensión del ser o en una crisis existencial. Este horizonte no solo nos enfrenta a una dicotomía fundamental entre la contemplación y el aislamiento, sino que también nos revela cómo la soledad, en su esencia, es una manifestación inevitable de la condición humana. ¿Es la soledad un refugio epistémico para la exploración del propio ser? ¿O un terreno donde la identidad corre el riesgo de fragmentarse bajo el peso de su propia densidad? Esta interrogante, marcada por la dialéctica inherente a la condición humana, invita a un análisis profundo de los límites y potencialidades de este estado. En su manifestación más pura, la soledad constituye un ámbito de suspensión fenoménica, un escenario donde el bullicio externo cede ante la inminencia de una narrativa interna que se despliega sin censura. Este estado, al despojar al sujeto de los artificios sociales que lo constriñen, posibilita una percepción más clara y profunda de las capas ontológicas que estructuran su existencia. En esta quietud, el alma se convierte en espectadora de sí misma, revelando verdades que permanecen ocultas en el frenesí de la vida contemporánea. En este sentido, la soledad se transforma en un umbral hacia la autorreflexión, un lugar donde el tiempo se dilata y donde las preguntas fundamentales de la existencia emergen con renovada intensidad. No obstante, esta desnudez del ser puede resultar tan esclarecedora como perturbadora, dependiendo de la fortaleza del sujeto para habitar el espacio de su propia autenticidad. Desde una perspectiva hermenéutica, quienes abrazan la soledad como refugio la describen como un santuario, donde el pensamiento y la emoción encuentran un equilibrio que posibilita la creación y la transformación. En este estado de retiro intencionado, el individuo tiene la oportunidad de cultivar una relación más íntima con sus propias potencias, permitiendo que la creatividad florezca y que las heridas del alma hallen el tiempo y el espacio necesarios para cicatrizar. En este contexto, la soledad es un laboratorio del espíritu, donde se gestan las estructuras de significado que conforman nuestra identidad más profunda. En el silencio de la soledad, el sujeto se libera de las cadenas impuestas por las narrativas sociales, encontrando un espacio propicio para la autenticidad y la integración de las diversas facetas de su ser. Sin embargo, el carácter ambivalente de la soledad no puede ser ignorado. Lo que para algunos es un espacio de liberación y autoconocimiento, para otros se convierte en un abismo donde los pensamientos, al no encontrar contrapuntos externos, se convierten en círculos viciosos que distorsionan la percepción de la realidad. La soledad prolongada, especialmente cuando es impuesta más que elegida, tiene el potencial de erosionar el sentido de pertenencia y de exacerbar las vulnerabilidades psicológicas del individuo. Este estado puede inflar el yo hasta hacerlo opresivo o disolverlo en un vacío que anula la agencia del sujeto. Esta paradoja se intensifica cuando consideramos que la soledad, en su forma involuntaria, es también un espejo que refleja las carencias estructurales de las comunidades y las relaciones humanas en las que el individuo se encuentra inmerso. La interrogación filosófica en torno a la soledad nos lleva a considerar sus dimensiones ontológicas y éticas. ¿Es la soledad un medio para alcanzar una independencia que redefine las coordenadas del ser? ¿O constituye una fuga de las relaciones humanas que nos desafían y nos moldean? Quizá ambas respuestas sean simultáneamente válidas, dependiendo de la intencionalidad con la que el sujeto se adentre en este estado. En esta ambigüedad radica la riqueza de la soledad como fenómeno existencial. La capacidad de transitar entre estas dos dimensiones, el refugio y el abismo, es un testimonio de la complejidad del alma humana y su inagotable capacidad de adaptación. Cuando el individuo se confronta consigo mismo en la soledad, se expone también a sus miedos más profundos. Sin el reflejo de los otros que le otorguen sentido y validez a su narrativa, el yo se ve forzado a enfrentar su propia contingencia. Este encuentro, si bien puede resultar aterrador, también ofrece la posibilidad de una transformación radical, una reconfiguración de las estructuras internas que sustentan la identidad. En este sentido,
la soledad es un espejo que no solo refleja, sino que también interroga, demandando del sujeto una respuesta que sea a la vez auténtica y trascendente. Este proceso de reconfiguración no es lineal, sino que implica un constante ir y venir entre la alienación y la integración, un movimiento dialéctico que enriquece la comprensión de la propia existencia. Para los grandes pensadores, artistas y místicos, la soledad ha sido una fuente inagotable de inspiración y renovación espiritual. Este estado, lejos de ser un aislamiento, se convierte en un puente hacia una conexión más profunda con el cosmos y con el misterio que subyace en toda existencia. La soledad elegida permite al individuo habitar un espacio donde las distracciones se desvanecen y la claridad emerge como una experiencia epifánica. En este sentido, la soledad no es vacío sino plenitud, no es ausencia, sino presencia intensificada. La capacidad de cultivar este estado requiere, sin embargo, una disciplina emocional y una apertura intelectual que no todos están dispuestos o preparados para alcanzar. Sin embargo, la soledad no deseada plantea un dilema ético y social. Aquellos que son arrojados a este estado por circunstancias externas experimentan una alienación que puede socavar su confianza en los otros y en el mundo. En estos casos, la capacidad de las comunidades para responder con empatía y solidaridad se convierte en un factor crucial que determina si la soledad se transforma en un espacio de recuperación o en un abismo de desesperación. La mano que se tiende hacia el solitario tiene el poder de rescatarlo de su aislamiento y de reintegrarlo en la red de significados compartidos que sustenta la condición humana. Esta red no es simplemente una estructura externa, sino un testimonio de la interdependencia que define a nuestra especie y que, paradójicamente, encuentra su más clara expresión en la soledad misma. En definitiva, la soledad nos enseña que el ser humano es un ser relacional por naturaleza, pero también que la capacidad de habitarse a sí mismo es una habilidad esencial para la realización plena. En este delicado equilibrio entre la conexión con los otros y la intimidad con uno mismo, se encuentra la clave para una existencia rica en significado y autenticidad. Aprender a estar solo sin sucumbir a la soledad es un arte que requiere disciplina, valentía y un profundo amor por la verdad. Este aprendizaje es tanto una tarea individual como colectiva, un esfuerzo conjunto por integrar las dimensiones solitaria y social del ser en un todo armonioso. Así, la soledad no es un estado fijo, sino un proceso dinámico que acompaña al individuo en los distintos momentos de su devenir existencial. Para algunos, es una etapa necesaria que precede a un regreso al mundo con una nueva comprensión. Para otros, es un refugio prolongado donde encuentran el espacio para redefinir sus valores y prioridades. En cualquier caso, la soledad nos invita a confrontar las preguntas más fundamentales de nuestra existencia. ¿Quiénes somos cuando estamos a solas? ¿Y qué buscamos en ese estado de retiro? La respuesta, como la propia soledad, es multifacética y profundamente personal. En este constante ir y venir, la soledad se erige no como una simple circunstancia, sino como un componente esencial del drama humano, una posibilidad que, bien integrada, enriquece la profundidad y el alcance de nuestra experiencia vital.